Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis parado a pensar en lo que puede pasar si meditáis en los misterios del rosario sin saber lo que la palabra de Dios realmente os exige antes de eso? Y si esta meditación que tantos hacen con prisa está abriendo puertas que no deberían abrirse, dejando tu alma vulnerable a distracciones e incluso sombras espirituales sobre las que la Biblia advierte tanto. Fíjate en lo que dice Oseas 4:6, donde el Señor dice claramente: «Mi pueblo perece por falta de conocimiento». De hecho, es por rechazar el conocimiento que Él ofrece que tantos sufren sin entender por qué. Y hoy os pregunto directamente, con el corazón de un pastor que ha visto esto tantas veces en décadas de ministerio, ¿y si vuestra oración en los misterios está perdiendo su poder? ¿Por qué falta esta base esencial de la palabra? Queridos, escribid ahora mismo en los comentarios: «Creo en el poder de Dios». Así de simple, una declaración de fe que fortalecerá no solo tu corazón, sino el de todos los que la lean. Porque cuando declaramos juntos, el enemigo tiembla. Sé que muchos de vosotros, mayores de 50 años como yo, lleváis en vuestro pecho esta sincera búsqueda de oración más profunda, pero ¿cuántas veces sentimos que algo nos impide entrar verdaderamente en la presencia del Señor durante el rosario? Porque eso es exactamente lo que vamos a desentrañar juntos en esta predicación, porque no he venido aquí a hablar cosas ligeras o que me pican los oídos, sino para traer la verdad bíblica con amor pero firmeza, como un padre que advierte a su hijo del peligro en el camino. Hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie ha dicho con tanta claridad. Meditar sobre los misterios sin saberlo puede ser como caminar en la oscuridad sin una linterna, y la Biblia nos muestra la manera exacta de iluminar cada uno de ellos con verdadera gracia. Al final de este vídeo, hermanos míos, saldréis con el corazón preparado, sabiendo cómo adentrarse en los misterios, no solo rezando Ave Marías, sino contemplando con los ojos de fe que abre la palabra, evitando los obstáculos que tantos enfrentan sin darse cuenta. Imagina cuánta paz y frutos espirituales brotarán cuando entiendas que cada misterio requiere una preparación que proviene directamente de las Escrituras, transformando tu oración rutinaria en un encuentro vivo con Cristo y María. Además, recorramos esta revelación progresiva, paso a paso, anclados en versículos que cambiarán para siempre tu forma de orar, trayendo protección, claridad y unción a tu vida y a tu familia. Disfruta de este vídeo. Si el Espíritu ya te confirma, suscríbete al canal y activa la campana para que te conviertas en un instrumento en manos de Dios, llevando este mensaje de preparación bíblica a tus hermanos y hermanas que tanto lo necesitan. Porque cuando nos unimos en la palabra, el reino avanza. Quédate conmigo, hermanos y hermanas, porque lo que viene después es pura luz de las Escrituras para vuestra alma, y prometo, con la autoridad de quien ha pastoreado durante décadas, que al final daremos una oración que sellará todo esto en vuestro corazón, abriendo cielos sobre vuestra vida. ¿Alguna vez has ignorado el contexto bíblico de estos misterios, pensando que bastaba con repetir las oraciones? Porque ahí es donde radica el error que tantos cometen, y la palabra nos advierte en Lucas 1:28, cuando el ángel le dice a María: «Salve, llena de gracia, el Señor es contigo». Verán, queridos, este saludo no solo son palabras hermosas, sino que revelan que para meditar sobre la Anunciación, vuestro corazón debe estar lleno de gracia, y sin un examen diario de conciencia, como siempre ha enseñado la Iglesia, esta gracia es rechazada incluso antes de entrar. Reflexiona conmigo. ¿Cuántas veces hemos intentado contemplar que María recibe la palabra, pero nuestro suelo interior está lleno de espinas de pecados no arrancados, como la semilla que cae sobre suelo malo en la parábola de Jesús?
La solicitud es sencilla y práctica. Comienza hoy con un autoexamen cada noche, preguntando al Señor, ¿qué me separa aún de tu plena gracia? Así, el primer misterio no comienza como una repetición vacía, sino como una invitación a la pureza que prepara todo lo que vendrá después. Y si te dijera que este primer paso ya requiere una pureza revelada que muchos ignoran, como una puerta cerrada que impide el flujo de la gracia. Esta pureza es la puerta misma, hermanos míos, y sin ella nada fluye, como veremos ahora en el Salmo 51, 17, donde David clama, «El sacrificio aceptable a Dios es un espíritu quebrantado, corazón arrepentido y destrozado, oh Dios, no despreciarás». Aquí está la reflexión profunda, los pecados ocultos, aquellos que guardamos en lo más profundo de nuestro corazón, por vergüenza o costumbre, bloquean completamente la visión de los misterios, porque meditar es entrar en la escena bíblica con los ojos limpios, y si hay suciedad interior, todo se vuelve borroso. La aplicación práctica es la confesión previa. No esperes a la misa del sábado, haz un acto sincero de contrición antes de tomar el rosario, entregando al Señor lo que te pesa, como hizo David tras el adulterio con Betsabé, cuando su corazón se abrió de nuevo a la misericordia divina y compuso este salmo que hoy nos libera. Imagina a David, rey ungido, caído en el adulterio y el asesinato. Pero cuando fue quebrado, la gracia regresó como un río poderoso. Y así será contigo si sigues este camino. Pero ¿qué pasa si esta pureza no conduce a la reconciliación con los hermanos? ¿Qué ocurre en la visitación? Esta reconciliación es el puente perfecto, queridos, porque en Lucas 1, 39-41 leemos que María va a Isabel, y el Espíritu Santo se regocija en el vientre de Juan, saltando de alegría. Pero reflexionad conmigo. Si hay discordia en vuestro corazón con alguien de la familia o del barrio, esta santa unión se ve obstaculizada, y vuestra meditación sobre la visitación se convierte en solo palabras sin el salto del Espíritu. La aplicación es clara. Perdonad hoy a quienes os han hecho daño. Rezad por ellos antes del rosario, porque el perdón abre canales de gracia, como ríos bloqueados por piedras que, al ser retiradas, fluyen libres y fertilizan la tierra seca que los rodea. ¿Cuántas familias veo divididas por viejos dolores? Y cuando aplican esto, la paz regresa como un milagro. Pero ¿qué pasa con el nacimiento de Jesús? Sin esta entrega total del ego, ¿qué queda? Esta entrega es la cuna misma, hermanos y hermanas, en Lucas 2, 7, donde María da a luz en la humildad de Belén, sin consuelo palaciego, y la reflexión es dura pero amorosa. Nuestro ego, con sus ambiciones y quejas, ocupa el espacio que Cristo quiere que nazca en nuestro corazón durante la meditación, y sin renuncia diaria, el niño permanece fuera. Aplica esto simplemente, nega a ti mismo cada mañana, como enseña Jesús, ofreciendo el día al Señor, y recuerda a los pastores, humildes y sucios con las ovejas, llamados primero porque sus corazones estaban vacíos de orgullo, listos para el Rey. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo mío. Permanece hasta el final. Esta palabra es para ti, porque te trajo aquí por una razón, y esta entrega preparará el terreno para la presentación en el templo, pero sin obediencia a la ley divina todo se derrumba. Esta obediencia es la verdadera ofrenda, como en Lucas 2, 22-24. Cuando José y María llevan al niño a la purificación según la ley de Moisés y reflexionan, ¿cuántas veces ignoramos las leyes de Dios en la iglesia? ¿Cómo asistir a los sacramentos, pensando que nuestra devoción es suficiente? Pero la palabra muestra que sin ella la gracia fluye como el agua en el desierto. Frecuentemente aplica los sacramentos, confiesa, comulga y utiliza la metáfora del templo interior que necesita purificación constante para recibir el sacrificio vivo. De lo contrario,
se convierte en un mercado como Jesús expulsó a los comerciantes. Veo tantos corazones cansados por años de lucha, pero cuando obedecen, la luz regresa y escribe en los comentarios ahora: Dios me protege. Me gusta y suscríbete si esto te confirma, porque entonces difundimos esta protección bíblica. Pero ¿qué pasa con el niño perdido en el templo sin esta búsqueda vigilante? La vigilancia es el encuentro reparador en Lucas 2, 41-50, donde María y José buscan a Jesús durante 3 días afligidos, y la reflexión es urgente. Las distracciones del mundo nos separan de Dios durante la meditación, y sin examen nocturno de la conciencia, perdemos el camino en medio de la multitud espiritual. Aplica una simple vigilia, 10 minutos por la noche, repasando el día con el Señor, como hicieron sus padres, y su historia nos enseña que la angustia conduce a un mayor descubrimiento. Pero sin arrepentimiento previo, el bautismo se convierte en solo agua, sin el Espíritu. El arrepentimiento limpia las aguas del Jordán, como en Mateo 3, 1, 6, con Juan el Bautista gritando: «Arrepiéntense», y reflexiona: los pecados no confesados contaminan la meditación como un río fangoso que no se refresca, impidiendo que el fuego del Espíritu descienda. Aplica ayuno preparatorio una vez a la semana antes del rosario, negando el cuerpo para animar el espíritu. Y la metáfora del río muestra que sólo así la gracia fluye pura para irrigar tu alma seca. Mis queridos, mayores de 50 años, sé las largas batallas que habéis enfrentado, pero esta preparación trae juventud espiritual y me acompaña, porque la predicación en el desierto requiere oídos abiertos que solo llegan con la pureza acumulada. Oídos atentos conducen a la transfiguración, en Mateo 17. 1:9 en la alta montaña, donde Pedro, Santiago y Juan ven la gloria de Jesús, pero la reflexión es clara. La sordera espiritual a las voces diarias de Dios bloquea esta visión en los misterios luminosos, y sin un silencio preparatorio orante, somos como los discípulos que duermen en gloria. Aplica momentos de absoluto silencio antes del rosario, silenciando la mente ruidosa, y la metáfora del velo sobre los ojos muestra que solo es removido por la palabra viva, revelando el rostro de Cristo. ¿Cuántas visiones se han perdido por falta de esto? Pero ahora vas por el camino correcto, y en la Eucaristía, sin verdadero hambre del alma, el pan se convierte en piedra. El verdadero hambre es el pan vivo en Juan 6, 51-58 en la última cena, donde Jesús dice: «Yo soy el pan viviente que ha bajado del cielo», y reflexiona: la incredulidad y la saciedad mundana bloquean la gracia sacramental en la meditación, haciendo que el misterio quede vacío de alimento eterno. Aplica la adoración eucarística semanal para reavivar el apetito espiritual, y la historia de los discípulos de Emaús, con los ojos abiertos en la partida del pan, nos muestra que sólo así el corazón arde de verdad. Hermanos míos, seguid fluyendo en esta gracia, porque en Getsemaní, sin oración vigilante, la agonía gana. La oración en agonía es esencial. En Lucas 22, 39-44, con el sudor de la sangre de Jesús, y la reflexión pesa mucho. El sueño espiritual, común en quienes meditan sin preparar el corazón, facilita la caída en misterios dolorosos, invitando sutilmente al enemigo. Aplica una vigilia nocturna de 15 minutos, suplicando fuerzas, como Jesús a los discípulos, y la metáfora del jardín invadido por falta de muro de oración muestra el verdadero peligro del que la Biblia advierte. Décadas me han enseñado que familias protegidas como esta prosperan, pero sin fortaleza interior, los enamoramientos devastadores. Fortaleza resiste los látigos. En Isaías 53:5, fue herido por nuestras transgresiones, y reflexiona:
La debilidad no mortificada atrae más dolor espiritual, bloqueando el fruto en los misterios. Aplica penitencia corporal ligera, como las genuflexiones, y la historia del siervo sufriente nos conduce a la victoria por la cruz aceptada. Continúa conmigo en este viaje amoroso, porque la corona de espinas exige una humilde realeza interior. La verdadera realeza enfrenta burla en Mateo 27, 29, y la reflexión es firme. El orgullo indómito atrae mayor humillación, nublando la corona en los misterios. Aplica humildad activa, sirviendo a alguien a diario, y la metáfora del trono invertido revela que sólo así podemos reinar con Cristo. Queridos, esta luz bíblica lo ilumina todo, pero en el camino de la cruz, sin llevar la suya propia, el peso aplasta. Llevar a Simón en Lucas 23, 26, 31 enseña que la negativa prolonga el sufrimiento de los demás y el propio, y reflexiona. Sin abrazar la cruz diaria, la meditación se convierte en una vía de escape. Aplica a ofrecer pequeños sufrimientos al Señor, y la historia del reacio sireno que se convirtió nos motiva. Casi llegamos, pero en la tumba sin fe en la promesa, reina la muerte. La promesa rompe la tumba en Mateo 27, 57, 61 y refleja: la incredulidad priva la esperanza de lo glorioso, pero la fe en la oscuridad genera luz. Aplica la fe frente a la evidencia, y la metáfora de la semilla que brota prepara la resurrección. Hermanos míos, la ascensión requiere testigos fieles, en Hechos 1, 6, 11, donde la duda se dispersa, pero la perseverancia eleva. Aplica la misión diaria de testimonio, y la historia de los apóstoles nos une, y en Pentecostés, sin unción, el Espíritu no desciende. La unción final llega con una preparación total, y ahora, con corazones limpios, entremos en la oración, que lo sella todo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a venir tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Queridos míos, esta palabra hoy establece en vosotros la nueva forma de meditar. Protegida y fructífera, habéis sido transformados. Suscribíos a más y os vemos en la próxima, donde la palabra sigue guiándonos. Dios te bendiga abundantemente, y así, hermanos y hermanas, cuando hablamos de esta entrega total que María vivió en Belén, como nos dice Lucas 2:7, donde da a luz al Salvador en la más profunda humildad, sin cuna ni palacio de oro, sino en un establo sencillo entre animales. Reflexionad conmigo, con el corazón abierto, sobre cómo nuestro ego a menudo ocupa exactamente el espacio que Cristo quiere que nazca en nosotros durante la meditación de estos misterios, porque si no, renunciamos cada día a nuestras tercas voluntades, a las quejas que guardamos como falsos tesoros y a los planes que hacemos sin consultar al Señor. Entonces, el niño Jesús permanece allí, llamando a la puerta de nuestro corazón como alguien que no encuentra lugar en la posada, y la aplicación práctica es tan accesible como sea necesaria. Comienza cada mañana con una simple renuncia, diciéndole al Padre: toma este día, estas penas, estas alegrías, lo entrego todo para que tu voluntad se haga en mí como en María. Y recuerda a los humildes pastores, esos hombres sencillos del campo, sucios de tierra y olor a ovejas, llamados en primer lugar porque sus corazones estaban vacíos de orgullo, dispuestos a adorar al Rey de Reyes sin méritos propios. Y así es como el misterio del nacimiento cobra vida en ti. Pero, ¿y si esta entrega no es seguida por la obediencia a la ley divina en la presentación del niño en el templo? ¿Qué queda de todo esto? Esta obediencia es la ofrenda más pura que podemos dar, como vemos en Lucas 2, 22-24, cuando José y María llevan a Jesús a la purificación según lo que prescribió la ley de Moisés.
ofreciendo las palomas de los pobres, porque ya no podían. Y reflexiona profundamente, queridos, con vidas marcadas por años de fe probada, sobre cómo tan a menudo ignoramos las leyes divinas de la Iglesia, pensando que nuestra devoción personal es suficiente. Pero la palabra muestra que sin asistir a los sacramentos, sin la confesión regular que limpia y la Eucaristía que fortalece, nuestra meditación se convierte en una sombra sin sustancia. Y la aplicación es volver a los sacramentos regularmente, marcando en la agenda la confesión quincenal y la misa dominical, no como una obligación fría, sino como el templo interior que necesita limpieza constante para no convertirse en un mercado de negociación con Dios, como Jesús mismo purificado con el látigo. Y he visto en mi largo ministerio cuántas almas prosperan así, regresando a la obediencia que libera. Pero imagina si perdemos al niño en el templo por falta de vigilancia, sin esta búsqueda incansable como la que hicieron María y José. La vigilancia es lo que restaura el encuentro perdido. En Lucas 2, 41-50, donde tras 3 días de angustia, los padres encuentran a Jesús en el templo debatiendo con los médicos, y la reflexión es urgente para nosotros que vivimos en un mundo lleno de distracciones, porque nos separan de Dios en el momento de la oración, como el ruido que ahoga la suave voz del Espíritu, y la aplicación práctica es el examen nocturno de la conciencia, 10 minutos antes de dormir, repasando el día con el Señor, preguntando dónde fallé, dónde brillé, entregándolo todo en sus manos, y la historia de los padres afligidos, desconsolados por la pérdida, pero restaurados en el templo, nos enseña que el dolor de la separación conduce a una mayor intimidad si realmente buscamos. Pero, ¿qué pasa con el bautismo de Jesús sin ese profundo arrepentimiento que limpia las aguas del Jordán? ¿Cómo puede descender el Espíritu? El arrepentimiento es lo que purifica las aguas turbulentas, como proclamó Juan el Bautista en Mateo 3, 1:6 en el desierto, llamando a todos a arrepintarse, porque el reino de los cielos está cerca. Y reflexionar conmigo sobre pecados no confesados que contaminan nuestra meditación como un río fangoso, impidiendo que la gracia fluya clara y vigorizante para el alma sedienta. Y la aplicación es el ayuno preparatorio antes del rosario, una vez a la semana negando un placer simple, como caramelos o redes sociales, para que el cuerpo aprenda a obedecer al espíritu hambriento de Dios, y la metáfora del río fangoso volviéndose cristalino tras la lluvia de la contrición muestra el milagro que ocurre cuando limpiamos así. Conozco las luchas de tantos que me escriben, pero este paso trae aguas vivas. Sin embargo, en la fiesta de bodas de Caná, sin un corazón puro como vasijas lavadas, el vino nuevo no llega. Esta pureza se convierte en vino nuevo. En Juan 2, 1-11, en la boda donde María nota la falta y pide a los sirvientes que hagan lo que Él os diga, llenando los vasos de agua que se convierten en el mejor vino. Y la reflexión es sobre cómo los vasos antiguos, llenos de impurezas acumuladas por años de malos hábitos, retienen suciedad que agria la gracia en los misterios, bloqueando el milagro que Jesús quiere hacer en nosotros. Y la aplicación es la mortificación sensorial diaria, como evitar conversaciones ociosas o miradas dispersas, ofrecer estos sentidos al Señor para que sean vasos dignos. Y la historia de los siervos obedientes, que llenaron hasta el tope sin cuestionar, nos lleva al desbordamiento de gracia que solo la humilde saborea. Pero ¿qué pasa con el grito de Juan sin oídos abiertos para oír lo que resuena en el desierto? Se revelan oídos atentos en la transfiguración en la alta montaña, en Mateo 17:1-9, donde Pedro, Santiago y Juan ven a Jesús cambiar su figura, junto con Moisés y Elías, y la voz del Padre ordena: escuchadle.
Pero la reflexión pesa sobre nuestra sordera espiritual ante las llamadas diarias de Dios, que nos impide escalar la montaña de la contemplación en los misterios luminosos, de pie en el valle de las distracciones. Y la aplicación es el silencio preparatorio y orante, 5 minutos de absoluta quietud antes de cada década, calmando la mente para escuchar la voz pequeña y la metáfora del velo sobre los ojos que solo cae cuando escuchamos, revela la gloria oculta. ¿Cuántas veces en la terapia he visto corazones sordos ganar oídos de oveja practicando esto? Pero en la última cena, sin verdadero hambre del alma, el pan vivo no sacia. El verdadero hambre por el pan vivo desciende en Juan 6, 51-58, donde Jesús declara en la última cena, «El pan que daré es mi carne para la vida del mundo», y reflexiona sobre cómo la incredulidad y la saciedad del pan mundano bloquean la gracia eucarística en la meditación, haciendo que el misterio se convierta en un recuerdo frío sin fuego interior, y la aplicación es la adoración eucarística regular, visitando a Jesús en el tabernáculo para revivir ese hambre que solo Él mata, y la historia de los discípulos que se marcharon murmurando, «Dura es esta palabra», contrasta con Pedro, que seguía diciendo, «Señor, ¿a quién iremos?», llamándonos a permanecer hambrientos de Cristo. Y cuando llegamos a Getsemaní, hermanos y hermanas, esta oración se convierte en una agonía viviente en Lucas 22, 39, 44, donde Jesús sudó gotas de sangre pidiendo al Padre que le pasara esta copa, pero sometiéndose a la voluntad divina. Y reflexiona conmigo sobre cómo el sueño espiritual, tan común cuando meditamos sin preparar el corazón para la vigilia, facilita la caída en los misterios dolorosos, abriendo huecos para tentaciones que parecían dormidas, porque así como los discípulos dormían a pesar de la petición del Maestro, vigilad y rezad para no caer en la tentación. Nuestro cansancio diario nos traiciona si no cultivamos una vigilancia constante, y la aplicación es la simple vigilia nocturna. 15 minutos antes de dormir, suplicando al Señor fuerza para mañana, entregando temores y debilidades a sus manos como hizo Jesús, y la metáfora del jardín invadido por malas hierbas, cuando el dueño duerme muestra el peligro sutil que la palabra nos advierte evitar en nuestras almas. He guiado a tantos que han despertado de esta letargo y han visto fruto inmediato en la oración. Pero en el azote sin esa fortaleza cultivada, los látigos se rasgan sin curar. Esta fortaleza enfrenta los látigos en Isaías 53:5, donde el profeta anuncia, «Fue herido por nuestras transgresiones y magullado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus rayas somos sanados». Y la reflexión es amorosa pero directa sobre cómo nuestra debilidad, no mortificada, invita a más dolor espiritual, prolongando las heridas interiores que los misterios tristes quieren sanar. Porque si no fortalecemos el espíritu con penitencia, permanecemos como palos secos al viento, y la aplicación es una ligera penitencia corporal, como arrodillarse durante 10 minutos en oración intensa o caminar en oración sin consuelo, ofrecer al Señor en unión con sus heridas, y la historia del profeta sufriente Isaías mismo, que vio al siervo por delante y llevó en sí mismo el peso de la nación infiel, nos guía a esta sanación que fluye solo de quienes se dejan herir por el amor. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado un simple gesto, solo deja lo que quieras y apúntate para que más almas encuentren este camino de fortaleza bíblica, pero en la corona de espinas, sin realeza interior de humildad, la burla aplasta al espíritu. La verdadera realeza lleva las espinas en Mateo 27, 29, donde los soldados tejen la corona y se burlan de «Salve Rey de los judíos», clavándola en la cabeza de Jesús, y reflexiona sobre cómo el orgullo oculto atrae una mayor humillación.
nublando la visión de la realeza espiritual en los misterios como una falsa corona que duele en lugar de honrar. Y la aplicación es la humildad activa diaria, servir a alguien sin esperar gracias, lavar los pies como Jesús lavó a los discípulos, y la metáfora del trono invertido revela que solo los humildes reinan verdaderamente con Cristo en el corazón. ¿Cuántas veces en años de ministerio he visto cómo el orgullo cae así en coronas de gloria eterna? Pero en el camino de la cruz, sin llevar la propia cruz cada día, solo pesa el sufrimiento de los demás. Llevar la cruz como Simón de Cirene en Lucas 23, 26, 31. Obligado a ayudar a Jesús llevando la pesada madera al Calvario. Y la reflexión es profunda sobre cómo nuestra negativa a abrazar pequeños sufrimientos prolonga el sufrimiento general, haciendo que la meditación sobre la pasión sea mera simpatía lejana, sin participación real, y la aplicación es ofrecer la cruz diaria al Señor cada mañana, uniendo dolores familiares o laborales con los suyos, transformando el peso en redención, y la historia del renuente sireno que terminó tocando al Salvador nos motiva a no huir cuando se nos llama. Al final de este video levantaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito de tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti, pero en el entierro sin fe en la promesa de la resurrección, la tumba cierra la esperanza para siempre. Esta promesa rompe la tumba en Mateo 27, 57, 61, donde José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús, lo envuelve en lino limpio y lo coloca en la tumba nueva, y reflexiona sobre cómo la incredulidad nos roba la esperanza en los gloriosos misterios, dejándonos como guardias romanos que vigilan a un muerto en lugar de esperar al vivo. Y la aplicación es cultivar la fe en la oscuridad de las pruebas, creyendo contra toda evidencia, como las mujeres que fueron al sepulcro al amanecer, y la metáfora de la semilla en la tierra oscura que muere para brotar nueva vida, muestra el milagro que Dios obra en quienes esperan. Conozco las noches oscuras que tantos se enfrentan después de los 50, pero esta fe las ilumina como el amanecer. Pero en la ascensión sin testigos preparados por la perseverancia, el cielo se cierra ante ojos dispersos. Los testigos fieles ven el cielo abierto en Hechos 1, 6, 11, donde Jesús asciende al cielo tras instruir a los apóstoles, y dos hombres con túnicas blancas prometen el regreso. Pero la reflexión es sobre la duda que se dispersa, como los discípulos fijándose en las tareas en lugar del Rey, nublando la gloriosa meditación. Y la aplicación es la perseverancia misionera diaria, compartir la fe con un familiar o vecino a pesar del cansancio. Y la historia de los discípulos asombrados que vieron nubes los recibe, nos lleva a la gran comisión. Si esta palabra te toca el corazón, deja tu gusto en este video mío, y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén y difundir esta perseverancia, pero sin la unción del Espíritu prometido, Pentecostés se convierte en solo viento sin fuego. Ahora, hermanos y hermanas míos, con el corazón preparado para todo este viaje, por la palabra que nos ha guiado a través de los misterios, alcemos esta oración juntos al Padre, invocando la protección que solo viene del conocimiento que Él nos da, como en Oseas 4:6, donde advierte que perecemos por falta de Él. Pero hoy le damos gracias porque nos ha revelado el camino para meditar con fruto y seguridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor bondadoso y misericordioso, que nos has dado a la Virgen María para guiar nuestros pasos en el rosario, te damos gracias de todo corazón por esta palabra viva que nos ha iluminado hoy, mostrando cómo sin preparación bíblica los misterios pierden fuerza, pero contigo todo se vuelve abundante gracia.
Gracias por la luz de cada versículo que compartimos, desde la Anunciación hasta la Ascensión, que nos enseña pureza, obediencia y perseverancia. Y por esto alabamos tu santo nombre, porque tu misericordia es eterna y tu palabra nos guarda como escudo. Ahora clamamos por fuerza y sabiduría para aplicar todo esto en nuestras vidas. Danos, Padre, oh Espíritu de consejo, examina el corazón diariamente antes de tomar el rosario. Fortalecíanos en la vigilia nocturna contra el sueño espiritual, y concede sabiduría para obedecer con alegría las leyes de tu iglesia, como José y María en el templo, para que nada nos separe de ti, y oremos específicamente por nuestras necesidades que pesan tanto, por las finanzas ajustadas que tantos enfrentan tras años de honesto trabajo. Abrir las ventanas del cielo, como en Malaquías 3:10, derramando bendiciones sin medida sobre nuestros hogares. Proporcionar el pan de cada día y cerrar puertas de deuda que esclavizan, por las emociones heridas por la soledad o el duelo, nos sanan como en el Salmo 147. 3. Que sana a los desconsolados, restaura la paz que supera todo entendimiento en Filipenses 4:7. Y llévanos de alegría en tu presencia, porque familias divididas donde los niños se alejan de la fe, sálvalos como prometes en Hechos 16:31, que tú y tu casa seréis salvados. Unge corazones rebeldes y trae reconciliación como en Joel 2:25, que restaura los años devorados por las luchas espirituales de la opresión inexplicable. Líbranos según Santiago 4:7. Resiste al diablo y huirá de ti. Cúbrenos con la sangre de Jesús y la intercesión de María para que ningún mal nos toque. Y por la salud física que se debilita con los años, restaura como en 3 Juan 1. 2. Amado, prospera en todas las cosas y sálvate. Fortalece huesos y corazones para servir con fuerza. Ahora te invitamos a una rendición total, Señor, como María en decreto. Toma nuestras pesadas cargas y danos tu yugo de luz en Mateo 11:30. Entregamos egos, penas y planes a ti, para que meditemos en los misterios no con nuestra propia fuerza, sino con tu gracia. Y cerremos con absoluta confianza, porque tu palabra en Jeremías 29:11 dice que tienes pensamientos de paz, no de maldad, para darnos futuro y esperanza. Sellamos esta oración en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén, queridos, para que esta oración ahora viva en vosotros como el sello de la palabra que compartimos. Ahora que caminamos juntos por estos misterios anclados en las Escrituras, ves cómo se establece una nueva realidad en tu corazón, donde meditar sobre el rosario se convierte en fruto abundante, porque preparado por la luz bíblica que protege y unge, ya no tropezando con distracciones o sombras, sino entrando con plena gracia como los santos que nos precedieron, aplicando día a día el examen de la conciencia, la renuncia, obediencia y perseverancia que la palabra nos ha enseñado, transformando tu oración habitual en un portal abierto sobre tu vida y tu familia. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas de la palabra viva. Eres una pieza fundamental aquí en el rebaño del Señor. Quiero invitarte a dejar tu gusto y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activando la campana para no perdernos ninguna revelación como esta. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo qué ciudad estás viendo. Y si sientes en tu corazón, comparte qué pesa orar juntos. Tu historia importa para Dios y para nosotros como cuerpo de Cristo, porque cuando nos unimos en la palabra el enemigo huye y las gracias se multiplican. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo a través de las Escrituras. En el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en cómo vivir en la presencia de Dios a través de la oración mental para que María vivió tan perfectamente. Conectada con estos misterios que hemos preparado hoy,
No dejes que esta oportunidad se te escape. El siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance. Caminamos juntos por la palabra que nunca falla. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino, ahora viendo el próximo video en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho que decirte. Recuerda siempre que Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida y os espero en el próximo video, hermanos y hermanas. Que la paz de Cristo reine en vosotros hoy y siempre.